Universalización del uso de la tecnología en la educación. Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones se han constituido en elementos sustantivos inherentes al desarrollo de todas las esferas de la vida. La educación no escapa a ello, y es allí donde se descubre un universo ilimitado de posibilidades como recurso para el aprendizaje y con la posibilidad de expandirse a un mayor número de usuarios de diferentes escenarios con la capacidad de socializar el conocimiento. Vamos a invitar a los panelistas al escenario, a Axel Rivas de CIPEC, Melanie Ottaviano, Universidad 3 de Febrero, María Florencia Ripani del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Álvarez Clark, fundador de Northfield School, y Juan María Segura de Minerva Schools at KGI. Muchas gracias a todos por estar acá. Estuvimos charlando un poco antes. Para comenzar quería que cada uno se presente y en un par de minutitos presenten quiénes son y qué es lo que están haciendo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Axel Rivas, soy investigador del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Trabajo en educación desde hace muchos años, fui director del programa de educación durante más de 10 años. Soy profesor universitario en varias universidades y mi especialización es el campo de la política educativa, la educación comparada y en los últimos años en la tecnología educativa y en la innovación también, como un campo de frontera, de encuentro entre la política y la tecnología. Son temas sobre los cuales he investigado. Desde hace unos 3 años que desarrollo una red de innovaciones educativas en América Latina que pueden encontrar en el sitio futuroeducativo.com, y soy director del portal de educación audiovisual Las 400 Clases. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Melanie Ottaviano, soy licenciada en psicopedagogía y desde el año 94 que me encuentro trabajando en la integración de tecnología de la información y de la comunicación en instituciones educativas en los diferentes niveles. También tengo un máster en desarrollo de plataforma y learning, es decir que también me dedico a algunos desarrollos de MOOCs con Miriadax y con UTN. Y en este momento estoy coordinando en 2 escuelas la integración de tecnología con proyectos como taller de prototipado y también de gamification con Minecraft y creación también de videojuegos en algunos casos. Así que bueno, podría seguir bueno, también soy parte del Departamento de Investigación de la Universidad 3 de Febrero de Tecnología Educativa y estoy doctorando en la integración de videojuegos en educación. María Florencia. Buenas tardes, soy Florencia Ripani, gerente operativa de Incorporación de Tecnologías del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo a mi cargo el diseño y el desarrollo de las políticas de integración de las escuelas a la cultura digital, todo lo que tiene que ver con la parte blanda, podríamos decir, entre ellos el Plan Sarmiento, que es el Plan 1 a 1 para las escuelas primarias de gestión estatal y privadas J0. Mi formación es del campo de la comunicación social. Trabajé muchos años en Londres, en el Departamento de Nuevos Medios, y desde el año 2010 estoy en este cargo en el Ministerio de Educación, intentando darle alguna coherencia con una mirada desde multidisciplinaria al trabajo que se hace cotidianamente en las escuelas, que quizás fue precedido en un primer momento por una incorporación de tecnología, quizás como primera etapa normal, ante lo cual luego empezamos a elaborar un proyecto un poco más integral en cuanto a los roles de los distintos actores y en cuanto a los proyectos concretos que se realizan en las escuelas. También doy clases en varias universidades y me interesa muchísimo la intersección
entre arte, tecnología, creatividad y cultura digital. Muchas gracias, Darío. Pueden compartir, en realidad, si ustedes comparten ese... Hola, buenas tardes a todos, soy Darío Álvarez Clar, soy docente de formación y de vocación, como digo siempre. Pasé por todas las instancias del sistema educativo, casi todas, y desde el 2008 tuve la posibilidad de fundar un colegio, dirijo un colegio que se llama Northfield, en el norte de la provincia de Buenos Aires, con 2 sedes. Soy director de una consultora educativa, que se llama Genes, y desde hace muchos años preocupado, ocupado y curioso en generar redes de trabajo institucionales y personales en temas vinculados con la tecnología y con la evaluación educativa. Y en este momento estamos gestando una red, un hub de trabajo de innovación y educación que excede las instituciones educativas en sí. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Segura. Lo más estable que tengo yo es la edad y mi estructura familiar, todo lo demás es cambiante. Yo tengo 49 años, 4 hijos y soy un intruso de la educación. Yo soy de formación de grado de ingeniero agrónomo y ahí empezó mi práctica profesional. Después deambulé por entre el sistema financiero como 10 años. Primero rompí el sistema agropecuario, después hice colapsar los bancos y ahora estoy tratando de romper la educación. Así que, y mal no me va, aparentemente, por los resultados del sistema mal no me va. Me dedico hace 10 años a temas de educación, trabajé en un par de universidades privadas, trabajé en el Ministerio de Educación con Florencia en el 2010, en compañías editoriales de contenidos educativos y desde hace 1 año y medio trabajo por mi cuenta. Una de las cosas que hago es asesoro en lo que es reclutamiento a la Universidad Minerva, que es una universidad de la que seguramente les hablé ahora. Eso y otras cosas más, así que por ahora me parece que alcanza. Muchas gracias, Juan. Ahora que nos presentamos todos, la idea es reflexionar un poco acerca de, universalización suena grande, suena lindo, pero es un concepto bastante complejo y lo debatimos un poco en el panel. Es un poco complejo porque tiene que ver con la adopción de nuevas tecnologías e incorporarlas a la educación. Creo que acá tenemos entre todos ustedes un mix bastante interesante de casos y situaciones en donde se ha aplicado y se han roto barreras o resistencias a la incorporación de nuevas formas y de incorporación de tecnología en la educación y otros que están tratando de ver cómo se logra esa mayor adopción o apropiación de las tecnologías para el ámbito educativo para ampliar su espectro y su llegada. ¿Cuáles creen ustedes son las ventajas de incorporar las tecnologías a la educación? Y quizás empezando por los casos prácticos en los que han roto más paradigmas, empezaría por ustedes. ¿Cuáles son para ustedes las ventajas de haberlo hecho? Bueno, creo que bien decís, o sea, primero que nada es establecer un paradigma que no está generado por nosotros mismos, sino que está dado por un hecho cultural, por un momento histórico, por una necesidad de la época. Desde una institución educativa, en este caso, puedo hablar de lo que me toca a mí como fundador, yo digo siempre que la tecnología es parte del ADN de una institución. O sea, primero es un posicionamiento, pero en realidad no es por el uso de la tecnología o la cantidad de elementos tecnológicos o por la cantidad de horas de uso tecnológico, sino que tiene que ver con una concepción de enseñanza y aprendizaje que es disruptivo a lo que todos nosotros, tengamos la edad que tengamos, desde 21 hasta 60, 70, aprendimos. Del modo en que aprendimos ya no es suficiente. Creo que hay que aprender desde otro lugar, que las relaciones de enseñanza y aprendizaje son otras,
Y la tecnología, yo antes decía en la mesa, antes de este panel, es como la punta de iceberg que muestra que hay otras formas de hacer. No es una solución, sino que es un medio, no es una respuesta definitiva, no es un entretenimiento, creo que es un recurso, pero es un recurso cultural, en donde las nuevas generaciones ya lo traen incorporado. Entonces no es acercarse a ellos y hacerlo más entretenido el aprendizaje, sino es tener, como antes decía Juan también, adoptar un lenguaje, una concepción que es generacional y cultural. Por lo tanto, yo tengo la fortuna de haber fundado un colegio en esta época. Por lo tanto, no tengo que desandar una historia y poder hacer cosas distintas a como se venían haciendo. Entonces digo que nace en el ADN de Northfield el tema de la tecnología, y la gran apuesta no tuvo que ver con la incorporación de elementos tecnológicos, sino de que muchos de nosotros nos acercáramos a una cultura tecnológica. Entonces la gran apuesta en tiempo, en concepción, en inversión de dinero, tuvo que ver con las personas. Antes se decía, cuando nosotros llegábamos recién, y comparto, la tecnología es el medio, las personas somos los que lo podemos hacer posible. Por lo tanto, ese trabajo tuvo que ver con capacitar, con pensar, con perderle el miedo a la tecnología. No, de nada sirve un docente que diga prefiero apagar la máquina, no prender la pantalla, que los chicos no prendan nada porque a mí me da miedo. Trabajemos juntos porque ese miedo poder saltearlo, no por hacerle más entretenido al alumno, sí, pero hacerlo más significativo, y ahí es donde la tecnología empieza a tener un sentido, me parece, real, didáctico. Juan. Yo les cuento, yo creo que la pregunta esa se responde desde Minerva. Minerva es una iniciativa bastante nueva. No es común ver que en Estados Unidos se lanzan universidades de élite. No es común. En el siglo XX no sé si se creó alguna. En el siglo XXI seguro que no. Con lo cual Minerva en sí mismo ya es una rareza. Ahora, lo que es notable es que en el segundo año de vida Minerva ya tuvo 11.000 aplicantes en todo el mundo. Y eso me parece que es la respuesta de que hay algo que en parte está vinculado a la tecnología, que ha servido para cautivar la atención de mucha gente en todo el mundo. Estos 11.000 aplicantes provienen de 160 países. Uno de los elementos distintivos de Minerva es justamente que tiene una plataforma específica en donde los chicos estudian, pero no es el e-learning clásico, sino que es una plataforma a la que yo le llamo presencial en la red, es el online sincrónico. Los chicos están con en las pantallas de Minerva no entran más de 19 alumnos por clase, con lo cual se sabe quiénes son, se ven, se los ve gesticular, el profesor dialoga y los hace debatir, los trae al frente de la pantalla, les pone consignas que los tienen que responder en tiempo y forma. Mientras debaten, el resto de los alumnos pueden ir marcando que están de acuerdo o en desacuerdo con los chicos que están debatiendo, con lo cual hay una integración muy grande en el proceso de aprendizaje y una apropiación muy grande por parte de los alumnos. Ahora, ¿es mágica esta tecnología? No, porque es tecnología que estaba disponible, porque es tecnología con la que hoy se puede diseñar una plataforma para dialogar. Yo soy profesor online no de Minerva, de otras universidades. Hace 5 años y uso ya distintas plataformas. Minerva la integró de una manera particular y eso cautivó la atención sumado a otros 2 o 3 elementos. Con lo cual yo creo que, ¿por qué es conveniente hoy integrar tecnología a procesos de enseñanza/aprendizaje? La respuesta es porque bien diseñados y bien presentados a la comunidad de potenciales aprendices responde. Y responde de esta manera. Nadie hubiese pensado que una institución en su segundo año de vida pudiese tener 11.000 aplicantes. Minerva los tuvo. Y probablemente este año tenga 15.000 o 20.000, porque está abierto de vuelta el proceso de aplicación. Entonces acá hay un elemento que es muy iluminador, no solo por Minerva, y no solo porque Minerva desafía el funcionamiento de universidades de élite a partir de la conceptualización, a la concepción de que la tecnología debe ser parte del ADN de una institución, no solo porque desafía al resto de las instituciones, sino porque hace visible algo que estaba en la cabeza de mucha gente, pero que no llegaba a ser tangible y asible, y ahora lo es. Yo estuve en uno de mis viajes en Colombia, estuve hablando con el director de una universidad privada en Colombia muy importante, y esa persona me dijo,
todos en el board de esta universidad nos pasamos hablando de Minerva, porque sabemos que si a Minerva le va bien, cambió el juego en el sistema de educación superior en el mundo. Con lo cual Minerva es la pieza del mecano. Si funciona, tenemos que pensar otro sistema universitario. Me lo decía la persona esta de Colombia, yo creo que eso es extensible al resto del sistema, en parte por integrar bien la tecnología. Muchas gracias. María Florencia, creo que querés agregar algo. No, simplemente me parece que en este momento, por algunas investigaciones de organismos multilaterales o por algunos cuestionamientos, surge mucho el debate sobre en qué medida son efectivos los programas 1 a 1. Hay muchas mediciones relacionadas con la calidad del aprendizaje o las mejoras que puede haber habido en los aprendizajes tradicionales, de materias tradicionales. Y yo personalmente discrepo un poco de estas visiones. Creo que lo que tenemos que pensar básicamente es en cuál es el sentido de la educación, ¿sí? Las escuelas como instituciones, la educación sistematizada, fue creada con el objetivo de que las personas puedan desarrollarse plenamente en los distintos aspectos de su vida. Y si pensamos en Paulo Freire, si queremos, en su visión de la educación, ¿no? Uno aprende en interacción con otros, mediado por el mundo, tenemos que llevar a la escuela la realidad de la sociedad en la cual vivimos. Con lo cual yo creo que la integración de tecnologías digitales emergentes es imprescindible, no es algo que podamos estar cuestionando o relacionándolo con en qué medida cierta tecnología sirve para mejorar los aprendizajes tradicionales, ¿sí? Porque si no, de la misma manera, hoy tendremos que hacer un estudio para ver en qué medida el pizarrón y la tiza o el cuaderno y la virome sirven para mejorar los aprendizajes tradicionales, ¿sí? Que a lo mejor quizás sería interesante ver si el pizarrón ayuda y la tiza, porque hay algunos como Emilia Ferreiro que consideran que no deberían estar más en las escuelas, ¿sí? Que tienen aparejado toda una metodología de enseñanza y aprendizaje que se ve facilitada por ese recurso, que nadie cuestiona. Es interesante ver cómo tecnologías de otras épocas, que son tecnologías, no son tecnologías digitales, luego de transcurrir un tiempo se naturalizan y se vuelven transparentes. Nadie las cuestiona. Sin embargo, las tecnologías emergentes, muy relacionadas con aspectos socioculturales fundamentales para la sociedad, son cuestionadas. Entonces yo creo que allí, desde la educación, tendríamos que mirar un poco más con perspectiva el momento en el cual estamos viviendo y ser muy conscientes de que la falta del trabajo con ciertos recursos tecnológicos y la promoción de sus prácticas asociadas va a generar dificultades en la formación de las personas muy severas que hoy quizás ni siquiera tengamos la capacidad de analizarlas con la gravedad que tiene, ¿sí? Porque estamos en un momento de transformación muy profunda y tendemos a pensar la tecnología en cuanto a lo que condiciona nuestra vida hoy. Pero en los próximos años esto se va a acentuar muchísimo más en relación a la tecnología digital. Entonces, en la medida en que resistimos esa integración, estamos creando espacios muy, muy problemáticos en cuanto a lo que es la formación, sobre todo de los sectores más vulnerables. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Dado eso, que realmente comparto que en un punto no es una opción cuestionar esto, porque es parte de la sociedad, porque los chicos hoy vimos un montón de casos antes, vimos desde casos en chicos con discapacidades como o con diferentes patologías, hasta el aprendizaje corporativo, en donde es una necesidad. ¿Cuáles son los obstáculos a vencer? Desde la perspectiva de ustedes, ok, acá la mayoría de los que estamos acá somos conversos, pero ¿cuáles son los obstáculos a vencer? No sé si, Melania, ¿querés? ¿Qué tal? Sí, un poco tomando lo que comentaba en un primer momento Darío, que por ahí él, al generar, digamos, una escuela o comenzar con un proyecto nuevo, no se encuentra con las desventajas que por ahí
escuelas que ya tienen cierta, digamos, trayectoria y formación, sí, por supuesto, ¿no? Sobre todo la formación docente, que ahí es uno de los puntos, digamos, claves, ¿no?, para la integración de la tecnología. Cómo capacitarlos y para que se reduzca también esta brecha que hay, tomando también lo que comentabas vos recién de las tecnologías invisibles. Para los chicos, nuestros alumnos, la tecnología ya es invisible. Entonces, ¿cómo empezar a hacer que esto empiece a ocurrir también en la escuela, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un punto, digamos, que hay que profundizar y que también tiene que ver con que para que el docente también empiece a tomar esta tecnología como un recurso, como una propuesta, ¿sí? Así como vos hablás de la tiza, el pizarrón, llevamos mucho tiempo educando con la tiza y el pizarrón. Entonces, este cambio paradigmático del que hablaban tiene que ver también con esto, ¿no? Importante también tomar, como bien decías, investigaciones o resultados donde ya dan cuenta de cómo estas prácticas, digamos, vienen a validar, porque una de las cosas que nos pasa justamente con la tecnología, que lo conversamos antes de iniciar el panel, tiene que ver con que no tenemos un recorrido, no tenemos, digamos, sobre la integración de tecnología, digamos, algo que ya valide las prácticas o el cómo, el por qué y el para qué. Digamos que cada escuela también con su perfil de alumnos, con su perfil de docentes, también tiene que ver cómo arma o cómo organiza ese proyecto, ¿no? Entonces, los directivos me parece que es clave también, que estén capacitados y que tengan una lectura para ver, digamos, cómo acompañar en este proceso, sin dejar de lado también a las familias, ¿no? Que hoy por hoy también es muy necesario acompañarlos también en la inclusión de tecnología, porque también irrumpe en los hogares la tecnología. Con el modelo 1 a 1, justamente una de las cosas que benefició también es que muchos padres accedieron por primera vez a una computadora o un correo electrónico y demás. Entonces ya estamos hablando, digamos, de proyectos por ahí más inmersivos y más abarcativos. Axel, Sí, ¿cómo superamos los obstáculos? Yo quería comentar uno de los... Hay muchos temas para abordar, pero hay un tema que para mí es central en los años recientes, que tiene que ver con las tendencias de reforma educativa. En muchos países han tratado de acelerar el ritmo de la educación. Estamos en una gran competencia mundial de la economía de cada uno de los países. Las pruebas PISA marcan el pulso de quién va a ganar la economía del futuro, y esto pone mucha presión sobre los países, y esa presión se ha trasladado a los sistemas educativos básicamente a través de grandes mecanismos de aceleración del aprendizaje, que algunos habrán escuchado nombrar, se llaman exámenes. Esos mecanismos han crecido, han proliferado en varios países. En Estados Unidos claramente hay una multiplicación de exámenes obligatorios. En países de América Latina como México, Brasil, Chile, se han multiplicado como instancias oficiales. Y entonces eso lo que genera es un movimiento en el cual hay muchos incentivos a enseñar para la prueba, y el avance de la tecnología y la fusión, en algunos casos más exitosos que en otros, de la tecnología con la enseñanza o directamente con el aprendizaje, capturan a la tecnología para el fin de enseñar para la prueba. Y eso es muy bueno hasta cierto punto. Es mejor enseñar para la prueba que no enseñar, que no aprender. Pero también puede tener una trampa, porque si uno solamente aprende para la prueba, puede que sea muy difícil variar ese modelo. Y por ejemplo, Chile, conozco mucho la realidad de los países de América Latina, y Chile ha impulsado mucho el modelo de enseñanza para la prueba y de alguna manera ha logrado grandes resultados, el país que tiene los mejores resultados de América Latina en las pruebas comparadas. Y efectivamente, cuando uno visita las escuelas hay todo un horizonte de trabajo centrado en la prueba, y eso hace que los alumnos estén concentrados en aquello que tienen que aprender para la prueba. Ahora, es muy difícil salir de ese modelo, y ese modelo tiene un techo. ¿Cómo juegan las tecnologías? Bueno, las tecnologías, incluso al mapear muchas de las innovaciones, se encuentran muchos casos en los cuales la innovación tecnológica es realmente lo que yo llamo un pajarito sobre un elefante, ¿no? El pajarito es la innovación, el elefante es el Estado que implementa estas pruebas. Entonces, por ejemplo, en Brasil
donde está el mayor ecosistema de innovación educativa de América Latina, por lejos, el único ecosistema real, especialmente en San Pablo. Las dos mayores iniciativas, que son Geeky y Descomplica, una plataforma adaptativa y la otra una plataforma de videos, están totalmente centrados en el ENEM, que es la prueba obligatoria de acceso a la universidad. Entonces, por ejemplo, Descomplica tiene 12 millones de suscriptos en su plataforma, tiene videos, y cuando ellos intentan poner algunos videos que no están vinculados a la prueba, al ENEM, los ve el 1% de los alumnos que visualizan los videos que son para la prueba. Entonces su innovación está atrapada en la prueba. Entonces, ¿cuál es uno de los desafíos más importantes para la incorporación de tecnología con sentido innovador y no con sentido reproductor o meramente adicional? Porque es mejor aprender un poco más, pero eso no es transformador. Creo que es el diseño y el acompañamiento de políticas o la discusión de políticas de evaluación que estén centradas en la comprensión, en las capacidades y no en la memorización y no en los multiple choice. Está empezando un terreno nuevo que creo es el más interesante que se abre para aquellos que van a innovar, que es el terreno de crear tecnologías capaces de hacernos pensar y no capaces de hacernos repetir o memorizar. Es mucho más difícil, pero ya hay los primeros ensayos de tecnologías que permiten corregir pruebas abiertas y va a ir creciendo esa capacidad. Ahora, ¿cómo se utiliza eso y qué modelo de aprendizaje genera? Va a ser decisivo y incito a quienes están innovando, a quienes están pensando en el futuro, a que piensen en fórmulas que no sean reproductoras de un mero conocimiento estático, sino en movilizadoras de nuevos conocimientos, y para eso las tecnologías también tienen que revolucionarse a sí mismas, y muchas veces parecen innovaciones que en realidad reproducen el viejo conocimiento. Lo que decís es muy interesante, aunque hay algunos otros casos también en Brasil que son más interesantes. El caso de Cumágico, que va guiando más y va redefiniendo, no sé cuántos lo conocen, pero como mencionaste algunos de los otros. Y Geeky también ha salido de la prueba tradicional del ENEM, Descomplica no tanto, pero bueno, ahí está el tema de si vemos que es algo realmente, que es lo que hablamos hoy a la mañana, si es algo que, o la propuesta tecnológica es sustentable por un lado, porque bueno, Descomplica está siendo sustentable con su modelo de negocios, pero no sé si está siendo tan eficaz en cambiar y en los objetivos que en definitiva tiene, que es que más gente pueda acceder a una educación superior, sino que la misma cantidad de gente que toma el examen por año esté preparada y complementar una preparación que en realidad en el colegio no se da. Y estoy acá para moderar y no para... si me permitís. Sí. Yo coincido con el diagnóstico que claramente hace Axel y quisiera por ahí de lo macro ir a lo micro, ¿no? Y creo que esto hace que la tecnología se vea como algo totalmente instrumental, porque justamente desde el paraguas y desde el paradigma donde nos paremos, la tecnología puede dar respuestas a un modelo de pensamiento y un modelo de educación o al otro. Podría ser la respuesta a algo que simplemente busque categorizar, rankear resultados de la educación, o, como muchos de nosotros quizás también estamos haciendo, es ponernos desde un lugar en donde el pensamiento y culturas de pensamiento y culturas de aprendizaje desde otro lugar también puedan estar apoyados en la tecnología. Y si me voy a lo micro, la pregunta tuya del obstáculo, yo creo que los obstáculos son los mismos que las posibilidades, y somos las personas. Yo creo que las personas como obstáculos somos cuando tenemos miedo a la tecnología o cuando creemos que con la tecnología solucionamos todo. Cuando solamente conectando una app o colgando una pantalla creemos que solucionamos todo, o cuando ante el temor de que esto pueda ser revolucionario, problemático, donde haya conectividad, apagamos todo. Pero también son las personas las que innovan, son las personas las que se animan, son las personas las que invierten, las que piensan en políticas públicas o en políticas micro para generar los cambios. Darío, antes de... ¿Me permitís hacer un pequeño agregado? Coincido, creo que de vuelta, yo me voy a circunscribir a hablar de Minerva porque Minerva es muy iluminador en esta discusión.
Yo esto se los compartí con ustedes. El decano fundador de Minerva fue una persona que durante 30 años fue decano de Harvard, de la Facultad de Ciencias Sociales, hizo mucha investigación sobre neurociencia y neurocognición, y cuando estuvo listo para revolucionar toda la currícula dentro de Harvard, fue y dijo, estoy listo, y en Harvard le dijeron, no entendiste nada, nosotros somos Harvard, acá no se revoluciona nada. La revolución ya se hizo cuando nos creamos hace decenas de años. Se lo chuparon de Stanford, en Stanford le crearon un centro de neurocognición, cuando estuvo listo para revolucionar Stanford le dijeron, no, nosotros somos Stanford. El tipo se estaba yendo a su casa. O sea, este impulso innovador en diseño curricular, no tanto en tecnología, pero impulso innovador al fin, estaba siendo neutralizado y apagado por una cuestión cultural interna de una organización, de la misma manera que un diseño normativo te lo puede apagar a un impulso innovador. Entonces, yo creo que un gran obstáculo a vencer es la cultura de una organización en donde hay personas, y donde hay ego en juego, y donde hay poder en juego, y donde hay legados en juego. Esa es una. Y un diseño normativo concebido para abordar otra problemática. Cuando acá en la Argentina creamos el sistema de educación primaria obligatorio en 1884, con el 1420, ese sistema era para lograr tener menos analfabetos, porque teníamos 2 de cada 3 argentinos en analfabetos. La problemática era esa. Universalizar la educación, el objetivo para agarrar a toda esa gente que sea funcional a una construcción republicana. Ese sistema es el que sigue subsistiendo hoy, con todo el legado que tiene y con todo el diseño normativo que tiene, más allá de el pajarito arriba del elefante, que son algunas leyes nuevas que se le han diseñado y creado en los últimos años. Yo creo que hay un enorme impulso y una inercia interna que apaga y echa balde de agua todo el tiempo para desincentivar iniciativas de implementación y de innovación, en parte de innovación tecnológica. Muchas gracias. Darío, yo quería preguntarte algo que contaste también cuando estábamos discutiendo afuera. Vos dijiste, cuando yo hablo con los padres que vienen a traer a sus hijos al colegio, le digo que acá no tenemos talleres de computación, no tenemos una sala de un laboratorio de... ¿Por qué? ¿Por qué tenés esas charlas? No fue por falta de espacio, fue por una decisión, fue algo que tiene que ver otra vez con lo conceptual. Pero no, los espacios no determinan lo que va a pasar. Pero el no tener una sala de computación, el no tener un profesor de informática, quizás algunos dicen, qué bueno, pero no es nada en sí mismo. O algunos dicen, ¿cómo no hay profesor de computación? Me parece que va más allá, va a lo que hoy decía Juan, lo que venimos hablando de esto, va a una concepción cultural, una concepción educativa. Tiene que ver con que el modo de enseñar y aprender que nos proponemos en Northfield va en una línea en donde la tecnología entra como una herramienta más, y en donde la tecnología da respuesta a algunas formas de aprender y algunas formas de enseñar, en donde todos podemos ser usuarios y podemos ser enseñantes de esa tecnología. Y lo que también siempre comento es que lo que se pone en juego cuando se rompe este modelo de alguien que sabe y otro que aprende, se está poniendo en juego la autoridad, se está poniendo en juego el poder. Entonces, la tecnología hoy, cuanto más chicos todos lo sabemos, no hace falta explicarlo, el usuario es un nene que nace, vemos videos, tabletas, nenes que quieren correr hojas de revistas, pero la pregunta es, ¿para qué lo usan? ¿Con qué objetivo? Creo que la función de la escuela tiene que ver con darle un sentido, darle un marco, darle una experimentación. Yo creo que la escuela, más que enseñar contenidos, materias, todo, tiene que generar espacios de experimentación. Además de acreditar saberes, además de dar una titulación, tiene que generar espacios de experimentación. Y eso no se da en un ámbito, sea en el aula. En el aula pasan cosas, en el aula y fuera del aula. En un parque, en la calle, hay que integrar el modo de enseñar y aprender, ya no es en un establecimiento que se pensó para guardar, encerrar y que ahí pasen y cuando se sale me llevo un certificado. Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, ¿cómo redefinimos el rol del educador o maestro? Porque cambia y la tecnología no es el enemigo de esa persona.
¿Cómo redefinimos ese rol? Bien, bueno, yo voy a decir lo que opino. Primero, cuando hablamos de tecnología, me parece que hay ciertos aspectos materiales que hay que tener en cuenta cuando se desarrollan proyectos, ya sea en el ámbito de una escuela en particular como en un sistema educativo completo, que tiene que haber algunos factores que estén garantizados, como por ejemplo la conectividad, que la verdad que tener computadoras sin conectividad a Internet es como tener autos sin nafta, digamos, para decirlo de una manera muy, muy sencilla. Y digo, esto no me parece un tema menor porque hoy el ciberespacio es uno de los principales espacios de construcción y circulación de saberes. Entonces no es un tema menor este. Más allá de eso, creo yo, por lo menos por lo que estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires, que la posibilidad de que los alumnos lleven las computadoras a sus casas y se puedan conectar desde sus hogares también abre las puertas a la inclusión socioeducativa de una manera muy particular, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los hogares de los alumnos no habían tenido una computadora antes de la llegada de las computadoras del Plan Sarmiento. Entonces, este es un tema muy importante. Dadas esas condiciones, el rol del docente, yo voy a decir algo muy particular, yo no creo que haya cambiado mucho. Yo creo que la educación en algún momento dejó de escuchar cuál tenía que ser el rol del docente, ¿sí? Pues si nosotros repasamos, por ejemplo, lo que Paulo Freire dice del rol del docente, hace décadas atrás, es muy parecido a lo que dicen hoy personas que escriben sobre el rol del docente en el contexto de la cultura digital o la cultura del conocimiento, o como queramos llamarle. Que el docente es un transmisor de información, digamos, tiene que ver con un paradigma basado en la educación del modelo de la sociedad industrial, quizás, ¿sí? Pero no creo que tenga que ver con ciertos paradigmas que sean acompañados, por ejemplo, por el constructivismo, que ya lleva bastante tiempo. Entonces, más allá de la historia, digo, decir que creo que en el paradigma de la cultura digital hay algunas cuestiones que efectivamente son innovaciones, como la posibilidad de la interacción del docente en forma virtual con el alumno, que eso antes no era posible. El rol de un alumno, digamos, y de un docente, no creo yo que si hubiéramos sido fieles desde la educación a lo que se sostuvo muchas veces, debería cambiar tanto. Lo que ocurre es que en la práctica, en los establecimientos educativos, más allá de que ha habido construcciones desde lo teórico muy importantes, como el constructivismo, por ejemplo, no ha habido a lo mejor en forma generalizada en los sistemas educativos un acompañamiento a la práctica, digamos, de estos postulados. Dicho todo esto, digamos, en el paradigma actual, el docente tiene que tener un rol de animador, de guía, de invitador a la exploración y crear espacios y dispositivos donde los alumnos puedan construir proyectos, puedan saber hacer construcciones solos y en equipo, y donde realmente actúe como una persona capaz de invitar a los alumnos al mundo, a la sociedad, a los espacios importantes y relevantes para la sociedad, y aprender a construir en estos espacios. Ahora bien, dado que mucho de esto tiene que ver con tecnología digital o con espacios de la cultura digital, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires lo que notamos es que es fundamental el acompañamiento de un facilitador pedagógico digital que de alguna manera actúe de agente de acompañamiento del docente, porque ha habido un cambio paradigmático tan grande y la escuela ha estado tantos años lejos de la innovación o lejos de acompañar los cambios no solo materiales, sino también las prácticas vinculadas a la emergencia de nueva tecnología, que ha quedado muy alejado del paradigma actual. Entonces la figura del facilitador viene a ser una persona que en pareja pedagógica con el docente realmente puede crear espacios para la construcción de proyectos que integren nuevas tecnologías, y creo que en ese sentido, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, estamos viendo que es un modelo que está dando resultados. Primero, el resto, para el resto, ¿coinciden con que el rol del docente en realidad no debería cambiar demasiado? Y después, y desdoblo, Florencia tocó en otro punto que es
qué se necesita para poder, y nombramos la conectividad. Desde mi punto de vista, y quizás es un poco limitado decir todo lo que hace falta es conectividad. Perdón, yo no dije eso. No, pero es como que siempre se vuelve, lo he escuchado en diferentes países, no por el tema simplemente de acá, pero que realmente la conectividad, dependemos de la conectividad para. ¿Es así? Sí, yo justamente desde el año 94 me encuentro acompañando a docentes en la integración de la tecnología y también asesorando a instituciones educativas, y puedo contar que empecé con el laboratorio, ¿sí? Que empezamos ahora poniendo ya hace unos años en las aulas proyectores, conectividad, una notebook para los docentes. Empezamos también a generar, digamos, que los alumnos puedan traer sus propios dispositivos, porque hoy por hoy también los chicos también pueden venir con su tablet, o hoy por hoy un celular, sí, también ya es, digamos, una computadora. Sí me parece muy importante acompañar en la transición a los docentes, ¿no? Así como a veces me defino como tecnóloga educativa, yo creo que nuestro desafío tiene que ver con acompañar estos procesos, ¿no? De poder, digamos, reconocer otros espacios. Yo les comentaba hoy que aparte de, digamos, hacemos talleres de prototipado que tiene que ver con robótica, con programación y creación de videojuegos, y también hacemos, yo soy parte, bueno, del equipo de TEDx Educación, también hacemos los clubes de ideas para nivel secundario. A los chicos los conozco desde preescolar, cuando llegan ya, digamos, lo que quiero decir es que cuando los veo en estos espacios reconozco que parecieran otros chicos, ¿sí? Como que se sienten, digamos, como una comodidad, y también, digamos, nosotros descubrimos cómo se pueden trabajar otros, digamos, aspectos, o como vos comentabas, ¿no? Desde la comprensión, la construcción colectiva, o poder generar un proyecto también personal, digamos, otras habilidades y procesos cognitivos que hoy por hoy, digamos, frente a, por ejemplo, Internet, donde hay tanta información, también tenemos que generar, digamos, ciudadanos críticos, con pensamiento crítico, y con esta posibilidad de, dentro de Internet o dentro del aula, digamos, poder acordar y generar, digamos, proyectos conjuntos. Pero yo creo que la clave hoy por hoy es acompañar a los docentes en esta transición, y no hay un formato, creo, ¿no? Cada escuela, como bien remarcaban, digamos, tiene un formato, tiene una identidad, y yo creo que tenemos que también respetar y cuidar y acompañar eso. Sí, yo coincido y agregaría que me parece, para todos los que están iniciando proyectos o pensando ideas, que los docentes son un gran terreno de innovación. No son, hay como toda una idea de su resistencia, pero yo creo que la resistencia tiene que ver con la incapacidad de la innovación título general, pero todo aquel que está intentando hacer algo nuevo, de encontrar el puente, porque si uno logra entender la cultura de trabajo de los docentes, qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, qué se van pensando a la noche cuando se van a dormir, cuáles son sus problemas, uno empieza a encontrar un montón de soluciones tecnológicas que obviamente van a tener un gran mercado y una gran plataforma de entrada. Lo que pasa es que muchas veces las pensamos desde otro lugar, ajena, o pensamos tan lejana la transformación que hay que producir en el docente que es impracticable. Yo empezaría por pensar muchas soluciones tecnológicas que estén basadas en sus necesidades, en cómo uno, por ejemplo, le ahorra tiempo. Los docentes necesitan tiempo, entonces hay todo tipo de soluciones tecnológicas que hacen que un docente, cuando hace a veces es un clic chico y a veces más grande, pero que adopta esa tecnología, lo que hace es un efecto cascada de compartir con otros docentes que hay una solución que le ahorra tiempo de corrección de exámenes, o que le ahorra tiempo de preparación de clases, o que le permite corregir con una plataforma de gestión del aprendizaje. Ese tipo de soluciones necesitan mucha capacidad de reconocimiento cultural y mucha más empatía con los docentes que esta lejanía que se produce a veces desde la innovación, que parece estar de un lado y el conservadurismo pedagógico de otro. Me parece que es un problema de la innovación, pese a que el conservadurismo pedagógico es real y está ahí. Ante la afirmación si el docente debe cambiar o no su rol,
si la afirmación no hubiera quedado ahí, no estaría de acuerdo. Escuchándolo a Florencia, acuerdo con todo lo que dice. O sea, la descripción del rol del docente sí es un facilitador, es un animador, es un aprendiz, es alguien que genera espacios y estimula habilidades. Se siente parte de un proceso, no se cree el dueño del proceso. ¿Sí? Que esto también fue una característica muchas veces en donde el docente decía, no sé cómo estos chicos llegaron acá, por suerte me tuvieron a mí, no sé en qué manos lo dejo, ¿no? Bueno, esto nos ha pasado a todos. Perdón, te interrumpo un poquito. ¿Creemos que el docente hoy de la Argentina tiene esas características que mencionás y que mencionó Florencia? A mi modo de ver, creo que habemos de todo. Sí, creo que desde el imaginario cultural el docente tenía respuesta a todo, era la segunda madre, era el que sabía todo, andá y preguntale a tu maestra, por lo tanto... Era Sarmiento, pero había un solo Sarmiento, ¿no? Claro, pero ha tenido sus brotes, digamos. Entonces, me parece que desde esa concepción, decir no sé, podemos aprender juntos, es resignar una actitud, es resignar un posicionamiento. Entonces, acá es donde hackea fuertemente la tecnología a ese rol docente. Y creo que en este contexto, sin duda, y como decía recién Florencia, no podemos pensar en la tecnología sin conectividad. Y vuelvo a las personas, a la conectividad interpersonal también. Aprender con otros, aprender de otros, generar vínculos muy fuertes. O sea, muchas veces los docentes tienen o tenemos la empatía para la catarsis. Yo te entiendo, ya te va a pasar, va a haber internet, estos chicos ya van a pasar de grado, no vamos a tener más. Pero lo que no hay es un aprendizaje colaborativo. Esto de poder decir, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te dio resultado? Y no pasa en las escuelas y tampoco pasa entre las escuelas. Entonces, aquellos que quieran innovar, aquellos que quieran generar proyectos, creo que en las escuelas tienen que encontrar sus grandes aliados. Porque en las escuelas es donde podemos ser los grandes laboratorios. Y las escuelas nos tenemos que animar a esto. Pero además de la conectividad, necesitamos la conectividad entre las personas. El poder ir a pedirle a alguien, ¿cómo me podés ayudar en la escuela en esto? O una escuela que diga, me animo a poner a prueba esta situación. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? ¿Qué pasa con la escuela que tengo a 10 cuadras? Y hoy hablamos de esto. Las escuelas, con este mismo modelo de docente que sabe todo, muchísimas veces quedaron en la situación de, yo lo tengo solucionado, me va bastante bien. Y no decían, no hablamos de nuestras propias carencias o necesidades. Entonces me parece que esto también es necesario para que la tecnología entre, no como una herramienta, sino como un modo de enseñar, como un modo de aprender, y cómo posicionarte en, si ya lo hiciste. Con Melania tenemos proyectos conjuntos en instituciones que ni nos vemos. Nos vemos 3 veces al año en estos eventos, pero nuestros alumnos, nuestros docentes comparten muchas cosas. Robótica, mucho trabajo de incentivar a los alumnos. Y nuestros alumnos tienen vínculos más allá de eso. ¿Sí? Y me parece que eso es lo que hay que alimentar, digamos, orgánicamente. ¿Me das un minuto? Yo sé que el reloj está... Sí. Sé que el reloj está corriendo en rojo. Para cerrar quiero decir algo políticamente incorrecto. Adelante. ¿Por qué deberíamos acompañar a los docentes? Vos es que no entiendo en serio esa parte. Yo por supuesto que yo estoy fuera de la función pública, estoy fuera de una institución, y desde ese lugar me siento con la total libertad de decir, es un problema de ellos, ¿por qué debería ser un problema nuestro? A mí debería preocuparme acompañar al aprendiz. Y creo que si lo pensamos un segundito, por ahí nos podemos imaginar a que el sistema educativo está concebido mucho más para alojar y contener a sus docentes que para ayudar y generar aprendizajes significativos en los alumnos. Desde ese lugar, y diciendo esto que es políticamente incorrecto, que es que, digo, cada uno al que se le reorganice su propia industria, que se relance y que se recree. Dicho, dejado eso de lado, el rol que yo creo que tendría que tener un docente hoy, sumando lo que dijeron, es que debería ser un científico del aprendizaje. Ahí hay un enorme campo emergente de evidencias científicas del funcionamiento del cerebro, vinculados específicamente a aprendizaje y a significados del aprendizaje y a formación de metaformas de aprendizaje, que me parece que no forma parte de la agenda de un docente y de un educador, y debería ser parte, porque eso es lo que debería guiar la práctica, mucho más eso que seguir una ruta ya conocida, en donde voy diciendo lo que ya sé que tengo que decir y finalmente todo remata en un examen estandarizado. Científico del aprendizaje, creo que ese es el gran desafío nuestro.
lo que decís al margen de políticamente correcto o incorrecto, tiene asidero en otras industrias también, o sea, diríamos, podrías llamar eso una especie de uberización de la educación, ¿no? Uber distorsionó la industria del transporte y fue muy disruptivo, y no es que no tuvo resistencia, tuvo muchísima resistencia y continúa teniendo resistencia, pero cada vez continúa abriendo en más países y lidiando con objeciones de todo tipo. Pero ¿qué pasa? Esta industria, la educación particularmente, es una industria que nos toca a todos en tantas formas que creo que no hay un modelo y nos da como más aprehensión decir cómo lo hacemos. Pero bueno, creo que fue muy rica la discusión. Voy a ver si hay alguna pregunta por el público. Acá tenemos una. Ahí hay otra por ahí. No. Ahora sí. Buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre un tema que no se tocó en este contexto, y es cuál es el rol de las empresas tecnológicas que tienen su Oracle University, su Psycho-Networking Academy, su esquema de certificaciones internacionales. ¿Cómo entran las empresas tecnológicas en este contexto? Empiezo. Bueno, yo vuelvo a la idea de lo que decía antes. Yo creo que las empresas tecnológicas están muy interesadas en lo que pasa en el sistema educativo. Necesitan del sistema educativo, pero nosotros necesitamos también a las empresas. Hoy hay muchísimos modelos de trabajo que nacen en empresas de soft como de hard, tanto aquí en Argentina como en el mundo, que quizás salen a venderle algo a un colegio sin haber hablado con un colegio, o salen a querer venderle algo a un ministerio sin haber entendido por dónde pasa los lineamientos de ese ministerio. Yo creo que cada vez más se están rompiendo las fronteras entre lo público y lo privado, en algunos aspectos, y creo que esto hay que fomentarlo, y entre ámbitos que parecen totalmente ajenos. A mí me gusta mucho asociarlo a la idea de la medicina. En la medicina pasan cosas en etapa de laboratorio, en etapa de vivero, y me parece que esto también tiene que pasar en las empresas tecnológicas con la educación. Hay muchas que lo están haciendo, tanto las editoriales, hoy Google, Microsoft, muchas están trabajando dentro de sus estructuras, con personas que vienen del mundo de la educación, pero además están trabajando con colegios, se están animando a probar, están trabajando en asociación con entes públicos, con ministerios públicos, ¿sí? Están dando respuesta o están diciendo qué es lo que necesitan. Y me parece que esta frontera se está empezando a diluir y creo que es importante. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que las contribuciones fueron muy buenas y seguramente hay mucho más para discutir. Esto no termina acá. De nuevo, muchas gracias a todos y gracias por su aporte.